Babilonia significa puerta de los dioses. Eso significa Babilonia, puerta de los dioses. Y representa, para que usted tenga muy consciente, representa a todos los gobiernos, a todas las empresas, a todas las religiones egocéntricas del mundo. Egocéntricas, o sea, los que piensan solamente en ellos. Las empresas que piensan solamente en su empresa sin saber que hay otras que a las cuales pueden bendecir. Los gobiernos que solamente piensan de pronto en su nación sin tener presente que hay otras naciones que también son importantes. Y lógicamente las religiones que piensan solamente que son lo único que vale y que las demás de pronto, no a nivel que tengan la verdad, pero sí que no podamos ni siquiera hablar con ellos. El domingo el pastor Jay nos dejó en claro que Babilonia en realidad es un sistema. ¿Que Babilonia es qué? Un sistema que afirma algo muy puntual. ¿Se acuerdan qué afirma ese sistema? ¿Se acuerda qué afirma? Decía que más de mí y menos de Dios. Y ese es el sistema. Y hoy quiero continuar con esa serie bajo el título La religiosidad mata la espiritualidad. La religiosidad mata la espiritualidad. Y quiero que usted esté muy atento. ¿Por qué? Porque hoy voy a tratar unos temas que de pronto pueden incomodar algunas cosas, pero que están en la palabra y que deben ser predicadas. La persona religiosa es la persona que le da más énfasis al conocimiento intelectual de Dios. ¿Al conocimiento qué? Intelectual de Dios. Y eso lo vamos a ver ahorita. Y la persona espiritual es aquella que le da más importancia a la revelación de Dios, a conocer más y mejor a Dios. Y nosotros tenemos que saber, sin darnos cuenta, en cuál estamos. Si tal vez estamos en el ámbito religioso o si estamos en el ámbito espiritual. Y yo sé que ustedes han leído la palabra y sé que lo que hoy les voy a hablar, de pronto ustedes van a recordar, pero hoy les voy a reforzar. En el primer libro de Samuel, capítulo 1, del versículo 1 al versículo 28, que no lo vamos a leer, pero que usted ojalá lo pueda leer en su casa. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 1 al 28. Está el momento donde la mamá de Samuel se presenta a orar, todavía no tiene hijos y se presenta a orar. Pero este pasaje nos muestra uno de los momentos más cruciales del pueblo israelita, del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque nos relata esta historia, nos relata dos cosas importantísimas. Nos relata dos cosas que vale la pena analizar. Por un lado, nos relata o nos muestra un pueblo que se apartó de Dios. Por un lado nos muestra eso, un pueblo. Imagínense, Israel, que es el pueblo escogido de Dios, se aparta de Dios. Y por otro lado, nos muestra cómo Dios en su historia tiene que traer a alguien para que levante espiritualmente a ese mismo pueblo. Entonces, por un lado nos muestra esta historia, nos muestra a ese Israel que se apartó de Dios. Y tal vez uno dice, pero Israel, sí, Israel se apartó de Dios realmente. Y por otro lado, cómo Dios tuvo que utilizar a una persona para que volviera la espiritualidad a ese pueblo. Y hoy quiero hablar bajo dos perspectivas, la de Elí y la de Samuel. Elí representa todo lo religioso, y lo vamos a ver aquí más adelante. Y Samuel representa todo lo que, todo lo espiritual. Y aquí surge una muy buena pregunta cuando uno habla de estos temas. ¿Por qué la necesidad de un hombre que sacudiera la religiosidad de Israel? ¿Por qué era necesario que apareciera un hombre que sacudiera esa espiritualidad del pueblo y la levantara? ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿Qué era lo que estaba sucediendo en el pueblo para que Dios se viera obligado a traer a un hombre y que con ese hombre se despertara nuevamente el pueblo? Y entonces uno se pregunta, ¿qué pudo haber estado pasando? Y yo quiero que usted vaya conmigo al siguiente versículo que está en el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12, donde nos da o nos aclara qué estaba sucediendo, qué estaba pasando en ese pueblo por el cual el Señor tuvo que decir, tengo que mandar a una persona porque este pueblo, si sigue así, se pierde.
se pierde. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12, dice así la palabra del Señor. Los hijos de Elí, ¿quién era Elí? Era el sacerdote, era el sumo sacerdote de Silo, del tabernáculo que quedaba en Silo. Él era el sumo sacerdote y tenía dos hijos, Ofní y Finés. Y esos dos hijos eran sacerdotes también, sacerdotes, y servían en el templo. Pero dice aquí, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Aquí se afirma dos cosas tremendas en ese versículo. Primero, que los hijos del sacerdote Elí eran hombres ¿qué? Impíos. ¿Y qué es lo que nos muestra la palabra con ser hombres impíos? Que eran hombres crueles, que eran hombres que rechazaron realmente el camino de Dios y que además buscaron solo su beneficio personal. En otras palabras, buscaban a Dios era para sacar ¿qué? Provecho, para sacar tajada. Por ese lado nos muestra. Y segundo, nos dice que eran hombres que no tenían un conocimiento vivencial de Jehová, que no tenían ese conocimiento. O sea, en otras palabras, no sabían ni conocían en verdad ¿a quién? A Dios. Pero dicen que eran sacerdotes y servían en el templo. En otras palabras, ellos conocían las leyes, conocían las normas, conocían los mandamientos, los rituales que Dios ordenaba, pero no tenían una relación personal con Dios. Una relación. Conocían todas sus normas, todas sus leyes, sus mandamientos, todos. A lo mejor como muchos de ellos se los sabían de memoria. Y usted sabe que ellos tenían aquí, se colocaban acá un cuerito, donde colocaban todo lo que se iba aprendiendo y otros se lo colocaban acá. Y ahí colocaban, cada vez que se aprendían cosas de la palabra, las hacían en rollos pequeños y las iban guardando o aquí o acá. Y entonces entre más tuvieran acá, pues decían, ese tipo es un conocedor, es un doctor de la ley. Y era así, conocían tal vez muchas cosas. En teoría, estaban dedicados a servir a Dios. Estaban dedicados a servir a Dios. ¿Por qué? Porque eran sacerdotes. Como sacerdotes, ¿qué tenían que hacer? Servir a Dios. Entonces, en teoría, servían a Dios. Pero en la práctica, no les interesaba conocerle, ni mucho menos obedecerle, ya que ellos solamente buscaban su propio beneficio. En palabras sencillas, eran hombres carentes de revelación e iluminación divina. Y entonces cabe una pregunta en este momento. ¿Será posible que haya entre los hijos de Dios y en la casa de Dios sacerdotes que no lo conozcan en verdad? ¿Será que eso es posible, que en la casa de Dios y entre los hijos de Dios hayan sacerdotes que en verdad no conozcan a Dios? Dice Jeremías capítulo 2, versículos 7 y 8, dice un pasaje que me gusta mucho porque habla escuetamente. Dice, y os introduje, está hablando Dios, y os introduje en tierra de abundancia, para que comieseis su fruto y su bien, pero entrasteis y contaminaste mi tierra, e hiciste abominable mi heredad. Y dice el verso 8, los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Balaal y anduvieron tras lo que no aprovecha. El Señor los introduce en la tierra esperando que hagan lo bueno, esperando que siguieran obedeciendo al Señor. Y ellos lo que hicieron fue tirarse todo, botarlo todo por la borda, como se dice popularmente. Ahora, sin llegar a afirmar que pasó igual con los apóstoles, lastimosamente, ellos pasaron 3 años y medio con el Señor Jesucristo. Pasaron 3 años y medio con el Señor Jesucristo. Y aún al morir y resucitar,
no lo conocieron. Y peor aún, uno que se la pasaba con él, lo entregó. Por eso tuvo que el día de Pentecostés venir la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Y venir a ellos el día de Pentecostés para comenzar a develar, a mostrarles, a explicarles, a decirles todo lo que el Señor en esos 3 años les había dicho, pero que ellos no entendieron su significado o todas sus cosas. Por eso cada vez que uno lee los evangelios, siempre en los evangelios está la pregunta es, ¿y este quién era? ¿Y este quién es que hizo tal cosa? Y 3 años y medio con el Señor, compartiendo, y no supieron realmente. Por eso cuando le preguntaron al Señor, Señor, muéstranos al Dios, muéstranos al Padre, y Él dijo, oye, he estado todo el tiempo con ustedes y no me han conocido. Debemos aclarar, y esto es algo muy real, que se puede pasar años en una iglesia, años, y aún así no tener el conocimiento vivencial de quién es Dios y mucho menos quién es Jesucristo. Y podemos pasar, hay mucha gente que pasa años en una iglesia, pero realmente no tienen ese conocimiento vivencial de lo que es realmente el Señor. ¿Y por qué? Porque muchas personas que llegan a Cristo en un comienzo lo buscan a su manera, lo buscan a su forma, y en ellas lo que predomina es una forma particular de ver o entender dependiendo de la filosofía de vida que traigan. En otras palabras, dependiendo de la mente que traigan y de lo que ellos hayan aprendido. Dependiendo de eso, cuando llegan a la iglesia, entonces de pronto buscan al Señor a su manera. Muchos buscan al Señor porque están pasando una prueba bien tremenda y necesitan una respuesta. Y entonces realmente no buscan al Señor porque quieren conocer al Señor, sino porque necesitan una respuesta. Y así muchas otras cosas más. Pero mucha gente pasa años en una iglesia y realmente no ha tenido un encuentro. Dice Proverbios capítulo 20, versículo 6. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, dice, ¿quién lo hallará? O sea, muchos hombres dicen, no, yo estoy buscando el amor, la bendición y al Dios a mi estilo, a mi manera, como yo creo, como yo pienso, como a mí me enseñaron. Y esa es una de las cosas más graves que puede tener un hijo de Dios. Que hay personas que se aferran a que, es que a mí me enseñaron. Listo, a usted le enseñaron, pero la Biblia lo dice. Yo no sé, pero a mí mi pastor me lo enseñó. Y a mí sí, pero la Biblia, ¿dónde queda la Biblia? Porque de pronto tu pastor te enseñó y no lo estoy culpando, pero a lo mejor no tenía también un conocimiento real y te enseñó cosas que de pronto no son malas, pero no era lo real. Y por eso hay gente que se molesta cuando llega a algún lugar y uno les enseña lo que la Biblia dice. Conozco personas en mis años en muchas iglesias y donde Dios me ha permitido a veces ir a ministrar y que han pasado años en esas iglesias. Y yo les pregunto, por ejemplo, ¿son salvos, sí o no? Y les digo, ¿por qué? No me saben responder. O les digo, ¿Jesucristo es el mismo Dios? Y algunos me dicen, sí. Y le digo, ¿por qué? ¿Cómo me lo valida usted en la palabra? Y la verdad, no saben qué decir. Y mucho menos cómo demostrarlo con la palabra. Y eso ya es un error. Y eso ya es una falla. Y eso ya nos está mostrando que algo nos está pasando. Por ejemplo, mucha gente no entiende lo que dice Juan 1:1. Y usted creo que lo ha visto. Y aquí lo hemos repetido muchas veces. Cuando dice en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Luego el verbo y Dios eran uno. Y luego dice que aquel verbo se hizo hombre. Y habitó en medio de nosotros. Y vimos la gloria de Dios. Pero mucha gente no entiende qué es eso. Cuando está diciendo quién es el verbo. El verbo es el mismo logo, la misma palabra, el mismo Jesucristo, el que se hizo hombre. O no entendemos otra cosa. La repetimos, pero no la entendemos. Lo que dice, por ejemplo, Romanos capítulo 10, versículo 9. En su parte A es muy claro. Dice que si confesares con tu boca, ¿se han oído esa palabra? Que Jesús es el Señor. Y repetimos, que si confesares con su boca que Jesús es el Señor. Pero ¿qué ni significa eso? Y entonces olvidamos que, por ejemplo, el término Señor en hebreo significa Adonai y en griego es Kyrios.
Y Adonai y Kyrios hacen referencia a Jehová Dios. Luego, ¿qué es lo que dice ese texto? Dice así: si confesares con tu boca que Jesús es Jehová Dios. Pero hay gente que no lo entiende, que no lo comprende. Y otros lo leen, lo repiten, pero no saben realmente lo que significa. Y escúcheme esto, porque es esta falta de conocimiento realmente espiritual lo que ocasiona la religiosidad en las personas. O lo peor que hay hoy en día, que el espíritu babilónico se haya introducido en las iglesias. Porque tenemos que ser honestos, el espíritu babilónico se ha introducido en muchas iglesias. Todas esas iglesias donde se predica, por ejemplo, la doctrina de la prosperidad, lo que están llenos es de espíritu o sistema babilónico, donde se piensa solamente en la bendición de la persona, pero realmente no le importa nada más. Por eso nosotros hace muchísimos años atrás, y yo como pastor hace muchísimos años atrás, vengo afirmando que el máximo enemigo de nosotros, los hijos de Dios, no es Satanás. Ese no es el máximo enemigo de nosotros. El máximo enemigo de nosotros es lamentablemente nuestra ignorancia en la palabra, nuestra ignorancia en conocer. O sea, la falta de conocimiento vivencial de Dios. Usted me puede recitar a mí toda la Biblia, pero ¿de qué le sirve recitar toda la Biblia si no la ha entendido, si no la ha comprendido y si no la ha vivido? De nada nos sirve. En Colombia yo tenía una expresión que me gustaba siempre usar y decía, ¿de qué le sirve a uno tener más cartones que un tugurio? O sea, esa cantidad de cartones de cursos, que he hecho cursos y cursos y cursos y cursos, y tenerlos ahí. Y digo, un tugurio, ya sé, a veces se refería de una forma fea a esos lugares donde los construían solo con cartones porque no había la posibilidad de mejorarlos. Entonces uno dice, ¿de qué sirve tener una cantidad de cartones que usted haya hecho si de ninguno de esos usted sabe? O a lo mejor de todos esos solo uno. Entonces la ignorancia en cuanto a la palabra, la ignorancia en cuanto a Dios hace que nos volvamos religiosos o que el espíritu o que el sistema babilónico entre a nosotros. Ahora, siguiendo con esta historia de estos chicos, de estos jóvenes, de los hijos de Elí, aún con esa falta, escúcheme, aún con esa falta de conocimiento real de Dios, aún con esa falta de vivencia de Dios, fueron nombrados sacerdotes del tabernáculo de Dios en Silo. Elí ya era un anciano, se había dejado engordar, porque lo dice la palabra, y estaba mucho ya ciego, no veía. Entonces le delegó ¿a quiénes? A sus hijos y los nombró como sacerdotes, pero eran sacerdotes que no tenían un conocimiento real de Dios, que sabían normas, preceptos, mandamientos, etcétera, y que lo podían recitar, pero que realmente no conocían a Dios. Y sin embargo, eran sacerdotes. Y el problema, mi amado, es que esa misma falta de conocimiento real de Dios, esa misma falta es la que hoy está imperando, con respeto lo digo, pero con autoridad, en muchos ministerios y en muchas iglesias, donde se nombran a personas como pastores o como líderes sin una revelación o una iluminación real del Señor, sin realmente conocer a Dios, pero se nombran como líderes o se nombran como pastores. Los hijos de Elí eran sacerdotes religiosos y no sacerdotes espirituales. Y eso es algo importante en las cosas del Señor. Ellos nacieron en la iglesia. Ellos nacieron en la iglesia. Ellos se criaron en la iglesia. Ellos vivieron en la iglesia. Ellos aprendieron la forma de hablar en la iglesia. Pero nunca nacieron de nuevo. Nunca. Hay personas que pueden nacer en una casa cristiana, en un hogar cristiano, y saben comportarse cristianamente, y saben de pronto recitar porciones de la palabra, y uno dice, wow,
pero realmente nunca han tenido un encuentro personal con el Señor. Yo hago una pregunta y quiero que usted me la conteste con sinceridad. ¿La verdad hace libre a las personas? ¿La verdad hace libre a las personas? ¿Usted cree que la verdad, que es Cristo, hace libre a las personas? Ok. Y si yo le digo que no, usted me puede decir, pastor, usted está blasfemando. Y yo le digo, no. Leamos Juan 8:32. Juan 8:32. Leámoslo muy bien. Dice la palabra en Juan 8:32. Y conoceréis ¿qué? ¿Y qué? Y conoceréis, dice, la verdad. Y dice, la verdad os será ¿qué? Dice ahí la palabra que la verdad se da cuando usted realmente la conoce. Cuando usted realmente la conoce, entonces usted va a ser libre. De nada me sirve saber yo quién es Jesús si no lo conozco. Y al no conocerlo, no voy a poder ser realmente libre de lo que Él vino a liberarnos. Primera de Timoteo 2:4 dice, Primera de Timoteo 2:4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. No dice que vengan a la verdad, vengan al conocimiento. De nada te sirve a ti tener el último iPad. De nada te sirve a ti tener el último iPad, el tener el último celular. De nada te sirve si usted ni siquiera lo sabe prender. De nada le sirve, como decimos los colombianos, chicanear con eso, darnos las de que tenemos lo mejor, si ni siquiera lo sabemos utilizar. Yo puedo tener el último iPhone, y lo único que sé hacer es recibir llamadas y entregar llamadas y de pronto algunos textos. Pero hay tantas funciones que usted ya mismo saben, tantas funciones que tiene que uno queda como un ignorante. Nuestros hijos manejan esos iPhone como si fuera de pronto un dulce, oiga. Y es ahí donde nosotros tenemos que entender también que si nosotros realmente no conocemos la verdad, no conocemos a Cristo, no le sacamos el jugo, no sabemos lo que significa, no sabemos lo que realmente es, no podemos decir que somos realmente libres. Aleluya. Segunda de Timoteo 3, versos 6 en su parte A y 7 dice, y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Hay gente que siempre está aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo, pero como no lo hace como debe hacerlo, dice que siempre están, ¿qué? Aprendiendo, pero nunca pueden llegar al conocimiento. Nunca. ¿Cuántas personas han pasado por la universidad, pero la universidad no ha quedado en ellos? Infinidad de personas. Hebreos 10:26 dice, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Si usted, sabiendo que Cristo hizo algo por usted y que quiere que usted sea así, y usted sigue tomándolo todo a la rebaja y pecando porque no me importa, entonces ya dice, ¿qué le sirvió a usted eso? ¿De qué le sirvió? Por eso es que quiero afirmar que en lo que tú llegas a conocer y en lo que tú llegas a entender es lo que realmente te hace libre. En eso vas a ser libre. Si tú no llegas a conocer ni llegas a entender algo, no puedes ser libre de eso. Por eso, si tú no puedes llegar a conocer a Dios como debes conocerlo o a entenderlo, tú no vas a poder ser libre y vas a seguir atado toda tu vida. Y puedes estar en la iglesia y puedes estar leyendo una palabra, haciendo muchas como porque toca hacerlo, ayunando, lo que usted quiera, pero de nada le sirvió, sigue igual. No se ve ningún cambio. No puedes ser libre en aquello que no conoces, mi amado. No puedes. Sigamos aquí con estos personajes. ¿Qué hacían estos hijos de Elí? Menospreciaban las órdenes de Jehová. No las tenían en cuenta. Para ellos no valía. Y mire lo que dice 1 Samuel 2, verso 13 al 17. 1 Samuel 2, 13 al 17. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo. Que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero, en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí.
De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Verso 15. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que lo sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Verso 17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Mis amados, era cierto que los sacerdotes y levitas tenían permiso de Dios de tomar ciertas partes de la ofrenda, como por ejemplo la espaldilla, las quijadas, el cuajar, lo mismo las primicias del grano, del vino, del aceite, de la lana. Ellos podían hacerlo, dice Deuteronomio 18 del 1 al 5, ahí lo dice. Podían, tenían derecho, pero no de coger lo que se les, perdóneme la expresión, de lo que se le diera la gana. Yo quiero esto y punto. No, eso no era así. Eso no era así. No podían coger a voluntad lo que quisieran. Eso no era así. ¿Y ellos qué hacían? Lo hacían, a ellos no les importaba nada. A ellos no les importaba nada. ¿Por qué no les importaba? Pues sencillamente porque no querían conocer realmente a Dios. Les servían, pero por servirle. Hay mucha gente que llega a la iglesia, que asiste a la iglesia, que asiste a diferentes lugares, y vienen, pero realmente no quieren realmente conocer realmente a Dios y hacer lo que realmente Dios quiere. Pero esto no es lo grave. O sí es grave, pero hay algo más grave. Dice el verso 22 de ese mismo capítulo que estamos mirando: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con toda Israel. ¿Y cómo, qué dicen ahí? Y cómo fornicaban con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Elí, el sacerdote, sabía de toda esta inmundicia que hacían sus hijos. Y no hacía nada. Amados, cuando las personas no tienen el verdadero conocimiento de Dios, les es fácil hacer cosas que ofenden a Dios y no les importa. Les es fácil. Y piensan que no va a haber ningún problema. El sacerdote Elí fue exhortado durísimo. Al sacerdote Elí Dios le mandó otro profeta y le dijo, Primera de Samuel 2, 27 al 32, mire lo que le dijo. Y ahí viene más del 32 más, pero solamente voy a leer hasta el 32. Dice: y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estabas en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Y di, dice, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel. En ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Y mi amado, con estas palabras, cualquiera puede pensar que Elí reaccionó. Dios me llamó la atención, Dios me dijo que me estaba preocupando más por los hijos, por sostenerlos, por dejar que hicieran lo que se les diera la gana, más que a él. Dios mismo lo hizo. Y entonces podía decir, ya, no, con esa palabra que Dios. Sin embargo, mis amados, las cosas no cambiaron. Las cosas no cambiaron. Los hijos de Elí seguían traspasando el límite del respeto y de la honra durante mucho tiempo.
y su papá, el sacerdote, se los permitía. Mi amado, ¿cuántas cosas estamos permitiendo que nuestros hijos hagan? Y decimos que están bien hechas cuando usted sabe que no. Y más tarde van a ver las consecuencias y los culpables vamos a ser nosotros. Lo crea usted o no, lo comparta. Yo estoy seguro de algo. Los hijos de Elí, a lo mejor en ocasiones, sentían remordimiento, no arrepentimiento, remordimiento de lo que hacían. Y a lo mejor decían, ay Dios, ay perdóname, sí, perdóname. Y entonces les venían algunas bendiciones que ellos decían, no, pues si me llegó esa bendición es porque ya estoy bien con Dios, ya Dios me perdonó. Y entonces después con el tiempo volvían a la misma historia. Pero mis amados, tarde o temprano llegará por siempre lo que debe llegar. El momento de que las cuentas deben ser pagadas. Primera de Samuel 4, versos 16 y 17. Dijo pues aquel hombre, llegó un hombre corriendo donde estaba Elí. Llegó un hombre corriendo y le dijo aquel hombre a Elí, yo vengo de la batalla. ¿Yo vengo de dónde? De la batalla. He escapado hoy del combate. Y Elí dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Le preguntó el sacerdote. Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos. Y siempre, si usted mira la palabra, siempre que Israel huía, era porque andaba mal delante de Dios. Porque siempre que anduvo bien delante de Dios, nunca huyó, siempre vencía. Y dice que Israel que huyó delante de los filisteos. Y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos, Ofni y Finés, fueron muertos. Y lo más grave, y el arca de Dios ha sido tomada. Cuando Elí, que estaba recostado, según la historia, estaba recostado ahí en su banca, como le digo, estaba gordo y ya ciego, recostado, cuando oyó eso, que sus hijos murieron y el arca fue robada, entre comillas, por los filisteos, dice que cayó para atrás y se esnucó y murió. ¿Por qué? Porque el Señor ya se lo había dicho a Elí, o usted hace algo. Y aquí puede decir la gente, ay pastor, usted nos está asustando. No, yo no necesito asustar a nadie. Yo solo le estoy mostrando lo que la Biblia dice, usted es el que decide escoger. Pero ¿cuántas personas han estado en mis 30 años de trabajo ministerial? He tenido personas a las cuales Dios les ha hablado y después de mucho tiempo, pensando que no, han venido a decir, pastores, que imagine que esto, imagine que aquello y yo no sé qué. Yo nunca les digo, yo se lo digo para no hacerlo sentir mal. Pero por dentro estoy diciéndole, ay, se lo dije. Porque no es mentira. Esto es algo real, esto no es ficticio. Entonces, si usted realmente no conoce como debe conocer a Dios, si usted no se prepara como debe prepararse a Dios, si usted no toma en serio las cosas, como tarde o temprano, usted va a darse cuenta que esto es verdad. Que esto es verdad. Tarde o temprano puede llegar. ¿Cuánta gente nomás hoy, actualmente, cuánta gente ayer en Israel murió? Porque estaban celebrando su Shabbat. Y el ejército que tenía que estar pendiente, no estuvo pendiente. Y fueron agredidos y fueron bombardeados. Muchos fueron apresados, se los llevaron a esclavitud, me imagino, allá presos. Y el primer ministro dijo, en guerra. Son los hijos de Dios. Pero, no es solamente venir a la iglesia. No solamente leer la palabra. Es realmente tratar de entenderla, tratar de capacitarme, de llenarme y tener ese encuentro con Dios. Ahora miremos el contraste que fue en la misma época y en la misma casa de esta gente. Dice primero el libro de Samuel 3, versículo 1 al 4. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y le respondió, heme aquí. Dice la palabra del Señor que la palabra escaseaba en aquel tiempo.
Y entonces uno se pregunta, ¿cómo va a escasear la palabra? ¿Por qué estaba ocurriendo esto? Porque en ese tiempo, la verdad, nadie quería buscar sinceramente a Dios. Y como nadie quería buscar sinceramente a Dios, ¿qué hizo Dios? Me callo. Cuando nosotros no queremos buscar de corazón a Dios, el Señor muchas veces se calla, se hace silencio. Y aunque no lo crea, ese silencio duele. Ellos no valoraban ya la presencia de Dios representada en el arca. Ya no. Para ellos ya no era tan importante. La nación había dejado de asumir sus compromisos con el tabernáculo, sus compromisos con la adoración, sus compromisos con todo. Habían dejado de diezmar, habían dejado de ofrendar, como dice, para el sostenimiento del tabernáculo, etc. Y cada uno de ellos hacía lo que bien le parecía. Cada uno de ellos hacía. Los sacerdotes de Jehová que tenían ahí buscaban intereses carnales. Ya lo vimos ahorita en la vida de estos dos. Buscaban su beneficio. Y se acuerdan algo importante que yo di creo que fue hace 15 días, cuando yo hablé, o más, cuando yo hablé de qué le estamos dando a Dios. Y yo dije que ya no somos sacerdotes como estos, pero somos ¿qué? Sacerdotes. Y somos sacrificios. O sea que esta palabra es para usted y para mí, porque usted y yo somos sacerdotes. Amén. Ahora, los sacerdotes, vuelvo a repetir, hacían lo que bien les interesaba, lo que bien querían. En otras palabras, hacían lo que decía mi hijo la vez pasada, el domingo pasado, lo que se caracteriza el sistema babilónico: más de mí, menos de Dios. Y lamentablemente eso se sigue viviendo hoy en día, aún en la iglesia: más de mí, menos de Dios. Solo un niño que representaba una nueva generación dormía cerca del arca. Y yo estoy seguro que este Samuel día y noche se dormía sobre los libros de estudio que él tenía, y sabiendo que lo separaba un velo de donde estaba la misma presencia de Dios. Y este joven ahí todo el tiempo estudiando y todo, quedaba dormido, saber que ahí estaba cerquita. Imagínense con el deseo, el anhelo de poder abrir eso, que no podía abrirlo y estar directamente con él. Eso debió ser espectacular. ¿Cuántos años tenía Samuel cuando Dios lo llamó? Cuando Samuel llegó al templo tenía más o menos 3 o 4 años, que era la época del destete en esa época. O sea que a los 3 o 4 años su mamita lo entregó a Elí. Aquí te entrego mi hijo porque yo lo había prometido, que si tú me dabas un hijo yo te lo entregaba. Ya lo entregó. Y dice que ella lo entregó, pero no se desligó del niño, ¿no? Ella estaba pendiente de su hijo también, pero se lo entregó al servicio de él. Y Elí hizo con este niño lo que no hizo con sus hijos. Lo ayudó, lo formó, etc. Pero dice también la palabra que ya para el momento de este pasaje que estamos hablando, se habla de que había un joven. O sea que ya se decía que estaba entre 13 y 20, porque ya para los judíos de 13 para arriba ya se considera un joven. Samuel ya tenía más o menos esa, entre 13 y 20, no podemos decir exactamente cuánto, pero tenía así. Samuel, mis amados, es el símbolo de una nueva generación, de una generación que tiene sed del Dios verdadero, de una generación que no se detiene hasta que lo encuentre y que lo conozca, de una generación que no acepta la religiosidad, de una generación que tiene bien entendido lo que dice Juan 14:12, que dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Una generación que ha entendido que son real sacerdocio y son sacrificios a Dios, y como tal requieren comportarse de esa manera, como verdaderos sacerdotes y sacrificios a Dios. Una generación que necesita pararse en la raya en contra de todo lo que quiera levantarse y endiosarse y hacernos que sirvamos a Dios a nuestro estilo, a nuestra manera. Una nueva generación que se despierte y que ayude a otros para que el enemigo no los coja y los saque. Una generación que nos ayude a trabajar, a ver cómo trabajamos con nuestros hijos. Una generación en la que predomine más de Dios y menos de mí.
una generación que vaya en contra del sistema babilónico. Esa es la generación que Dios está buscando hoy y que Él se refirió en Juan 4:23 cuando dijo: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Esa generación es la que entiende eso. Esa generación. La pregunta es: ¿estás dispuesto a ser uno de esa nueva generación? Ya depende de ti, mi amado. Ya depende de ti. Lo creas o no, pero estamos en épocas difíciles, en épocas tremendas, ya en países que de pronto no se hacía persecución como antes. Se está haciendo ya persecución, se está prohibiendo una cantidad de cosas. Y nosotros somos los encargados de velar y de orar para que eso cambie. Porque a veces uno dice: eso no va conmigo, no hay problema. Y entonces, ¿estás esperando hasta el día que toquen tu puerta para que haga el problema? No, mi amado. Desde ya lo tienes que hacer, desde ya te tienes que preparar. Y tienes que ser realmente esa generación que esté dispuesta a buscar ser en tu vida más de Dios y menos de Él. La decisión de quién es tuya. Cierra tus ojos, por favor.